Bienvenido al tutorial de la etapa 1 de la unidad de aprendizaje de probabilidad y estadística. En este video veremos cómo realizar una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados, así como la realización de gráficos que reflejen la información de esta. Partiremos del siguiente ejemplo. Se toma una muestra de 50 estudiantes para registrar el número de horas que pasan a la semana utilizando redes sociales. La siguiente tabla muestra los resultados. Esta información es para un conjunto de datos agrupados, es decir, se muestran intervalos de horas y para cada uno de ellos se tiene la cantidad de estudiantes que utilizan las redes sociales en ese intervalo de tiempo. En este caso, tenemos 7 intervalos. Con esta información, realizaremos una tabla de distribución de frecuencias, la cual contendrá las columnas de frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual acumulada. Puedes observar que al sumar las frecuencias tenemos el total de estudiantes de la muestra, ya que 1 más 5 más 3 más 8 más 15 más 8 más 10 nos da igual a 50. Ahora bien, como estamos trabajando con intervalos, es necesario establecer la marca de clase, la cual representamos con XY, y es el valor que representa todos los datos que están dentro de cada intervalo. La marca de clase es el punto medio del intervalo y se calcula con la suma del límite inferior más el límite superior y lo que da entre 2. Vamos llenando entonces la tabla. Para el primer intervalo tenemos que el límite inferior es 0 y el límite superior es 6. Por lo tanto, la marca de clase se obtiene con 0 más 6 entre 2, lo cual es igual a 6 entre 2, que es 3. En el segundo intervalo, la marca de clase sale de la suma de 6 más 2 entre 2, lo cual nos da igual a 9. En el tercer intervalo, la marca de clase se obtiene con la suma de 12 más 18 y se divide entre 2, lo cual nos da una marca de clase de 15. Para el cuarto intervalo, tenemos que el límite inferior es 18 y el superior es 24. Por lo tanto, la marca de clase es 18 más 24 entre 2, lo cual nos da 21. Para el quinto intervalo, tenemos que la marca de clase es 24 más 30 entre 2, lo cual nos da a 27. En el sexto intervalo, nuestra marca de clase se obtiene con la suma de 30 más 36 entre 2, lo cual nos da una marca de clase de 33. Y para el último intervalo, la marca de clase se obtiene de la suma de 36 más 42 y su resultado entre 2, lo cual nos da a 39. Continuaremos ahora con el cálculo de la frecuencia relativa. Esta se obtiene mediante el cociente de la frecuencia absoluta y el total de datos. Para este ejemplo, el valor de n es 50. Por lo tanto, en el primer intervalo, tenemos que la frecuencia relativa es 1 entre 50, lo cual es igual a 0.02. En el segundo intervalo, la frecuencia relativa es 5 entre 50, lo cual nos da igual a 0.10. Para el siguiente intervalo, la frecuencia relativa es 3 entre 50, lo cual nos da un igual a 0.06. Para el cuarto intervalo, dividimos 8 entre 50 y obtenemos 0.16. En el quinto intervalo, dividimos ahora 15 entre 50 y tenemos 0.30. En el sexto intervalo, tenemos de nuevo la división de 8 entre 50, lo cual nos da 0.16. Y para el último intervalo, dividimos 10 entre 50 y tenemos una frecuencia relativa de 0.20. La suma de todas estas frecuencias relativas siempre nos debe dar 1. La siguiente columna en la tabla corresponde a la frecuencia porcentual, y esta es la frecuencia relativa expresada en forma de porcentaje. Esto es, que la frecuencia relativa se multiplica por 100. De tal forma que para el intervalo 1 tenemos una frecuencia porcentual de 2%, ya que 0.02% nos da 2.
En el segundo intervalo tenemos una frecuencia porcentual de 10%. En el intervalo 3, nuestra frecuencia porcentual es de 6. En el cuarto, la frecuencia porcentual es de 16. En el quinto intervalo, la frecuencia porcentual es 30. En el sexto tenemos una frecuencia porcentual de 16. Y en el séptimo terminamos con una frecuencia porcentual de 20. Al final, ponemos una suma de todas las frecuencias porcentuales y esta siempre debe de darnos como resultado el 100%. La siguiente columna de nuestra tabla corresponde a la frecuencia absoluta acumulada, la cual se obtiene sumando todas las frecuencias anteriores con la frecuencia de un dato dado. Esto es, en el primer intervalo, la frecuencia absoluta acumulada es la misma que la frecuencia absoluta, ya que no existen frecuencias anteriores a este intervalo, por lo que no hay nada acumulado. En el segundo intervalo, la frecuencia absoluta acumulada se obtiene de la suma de la frecuencia absoluta de este intervalo con la acumulada anterior. Esto es 5 más 1, que es igual a 6. Es decir, que hasta el segundo intervalo se tiene acumulado un conteo de 6. En el tercer intervalo, repetimos el procedimiento. Sumamos la frecuencia absoluta del intervalo con la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Esto es 3 más 6, que es 9. En el cuarto intervalo, sumamos 8 más 9 y tenemos entonces, hasta ese momento, un acumulado de 17 frecuencias. La frecuencia acumulada del quinto intervalo se obtiene de la suma de 15 y 17, teniendo un total de 32. Seguimos con la suma de 8 a los 32 que se tienen acumuladas en el intervalo anterior y tenemos un total de 40. Finalmente, la frecuencia acumulada del último intervalo es el total de las frecuencias, que en este caso es 50. Esto coincide con la suma de la frecuencia del séptimo intervalo, que es 10, con la acumulada del sexto, que es 40, teniendo así 50. La columna de la frecuencia relativa acumulada se completa mediante la división de la frecuencia absoluta acumulada con el total de datos, que sabemos que es 50 en este ejemplo. Con base en esto, tenemos que el intervalo 1 tiene una frecuencia relativa acumulada de 0.02. El intervalo 2 tiene una frecuencia relativa acumulada de 0.12 por la división de 6 entre 50. El tercer intervalo tiene una frecuencia relativa acumulada de 0.18 por la división de 9 entre 50. La frecuencia relativa acumulada del cuarto intervalo se obtiene de la división de 17 entre 50 y es igual a 0.34. La frecuencia relativa acumulada del intervalo 5 es 0.64 por la división de 32 entre 50. El sexto intervalo tiene una frecuencia relativa acumulada de 0.8 que se obtiene de la división de 40 entre 50. Y por último, la frecuencia relativa acumulada del séptimo intervalo se calcula con la división de 50 entre 50, que es 1, que por cierto, la frecuencia relativa acumulada del último intervalo siempre debe de ser 1. Para completar nuestra tabla de frecuencias, nos falta la última columna, la cual corresponde a la frecuencia porcentual acumulada, que es la frecuencia relativa acumulada expresada en porcentaje. Y esta se obtiene de la misma manera que la porcentual, solo que en este caso se multiplica la frecuencia relativa acumulada por 100, quedando entonces 2% en el primer intervalo, en el segundo intervalo una frecuencia porcentual de 12, para el tercer intervalo la frecuencia porcentual acumulada es de 18, en el cuarto tenemos una frecuencia porcentual acumulada de 34, en el quinto intervalo es de 64%, en el intervalo 6 tenemos el 80%, y para el último intervalo se tiene una frecuencia porcentual acumulada del 100%. El 100% es el valor que siempre debe estar en el último intervalo, ya que se tiene el acumulado de todas las frecuencias.
La información que se puede apreciar en la tabla de distribución de frecuencias también puede ser mostrada por medio de gráficas. En este ejemplo, como se trata de datos agrupados, un histograma es adecuado. El histograma está formado por rectángulos unidos cuyo ancho es igual a la amplitud del intervalo. Esta amplitud está indicada en el eje horizontal y su altura corresponde a la frecuencia del intervalo. Entonces, en el eje horizontal ponemos las marcas de clase correspondientes a los intervalos de horas y en el eje vertical las frecuencias que son la cantidad de personas que utilizan las redes sociales para cada intervalo de tiempo. El ancho de cada rectángulo es de 6 unidades, ya que el tamaño del intervalo es 6 y su altura depende de la frecuencia del intervalo. Podrás ver que las marcas de clase quedan justo a la mitad de la base de cada rectángulo. Otra gráfica que se puede realizar es el polígono de frecuencias, el cual está formado por segmentos de línea que unen los puntos de cada una de las marcas de clase relacionados con su frecuencia. Para cerrar el polígono con el eje horizontal, se considera una marca de clase al inicio y otra marca de clase al final, ambas con una frecuencia de 0. Si sobrepones el polígono de frecuencias al histograma, podrás ver que los puntos del polígono son el punto medio de la parte superior de cada rectángulo del histograma. La ojiva es una gráfica que representa la frecuencia acumulada. En el eje horizontal ponemos las marcas de clase de cada intervalo de horas y en el eje vertical la frecuencia acumulada. Se localizan los puntos de la frecuencia acumulada para cada marca de clase y se unen, de tal manera que tenemos una gráfica que va creciendo hasta llegar al total de frecuencias. Ahora bien, si queremos mostrar los datos con la frecuencia porcentual, la gráfica circular es la adecuada. Esta gráfica muestra la distribución de las frecuencias mediante la división de un círculo en sectores proporcionales a ellas. Para calcular los sectores, se multiplica cada frecuencia relativa por 360 grados para saber la abertura del ángulo que se formará en cada sección. Hemos llegado al fin de este tutorial y esperamos haya sido de ayuda para la comprensión y análisis de lo referente a la etapa 1. Hasta pronto.